Buenas tardes, grupo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Francisco Domingo, soy de la especialidad Ingeniería en Sistemas Computacionales y la materia es Informática 1. El tema sería la unidad número 1, Introducción a las computadoras. Como primer tema vamos a ver qué es una computadora, cómo funciona la computadora. Bueno, una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominada programa. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. Bueno, aquí una computadora es una máquina electrónica capaz de procesar información de forma automática. ¿Qué quiere decir? Esta computadora lo va a hacer mediante instrucciones que le vamos a realizar el usuario. Recuerden que la computadora solamente está recibiendo instrucciones por parte del usuario. La computadora se divide en dos partes, tanto computadora analógica y computadora digital. Ahorita vamos a hablar sobre esas dos diferencias, cuál es el mejor, qué ventajas tiene cada una de ellas. En este habla mucho que es una computadora, toca mucho el punto de microprocesador. Bueno, ¿qué es el microprocesador? El microprocesador se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas, lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y la memoria se encarga solamente de ejecutar esos programas que nosotros tengamos en la computadora ejecutándose. Y el procesador se encarga de procesar los datos, de abrir el archivo más rápido, de descargar una aplicación, etc. ¿Sí? La computadora también se puede llamar de diferentes formas. Una computadora, un ordenador, un CPU, etc. Bueno, después la computadora analógica, aprovechando el hecho que sus diferentes fenómenos físicos se describen por relaciones matemáticas similares, exponenciales logarítmicos. Pueden entregar la solución muy rápidamente, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver, hay que diseñar el circuito a cambiar el hardware. Entonces, la computadora analógica, en estas computadoras, la desventaja es que se tenían que cambiar unas piezas para que la computadora funcionara, o sea, cambiar el hardware. Estas computadoras no utilizaban un software en especial, no utilizaban un disco duro, no utilizaban un microprocesador, se hacía todo manualmente. En cambio, lo que es, aquí estamos viendo las dos imágenes en las diapositivas. En la primera imagen tenemos lo que es la computadora analógica, que podemos ver que no tiene un sistema de software, que solamente lo incluye en hardware, ¿sí? En sus actividades que realizaba esto eran manualmente, se tenía que cambiar varios tipos de hardware para que la computadora funcionara. En cambio, en el otro lado de la imagen vemos que es una computadora digital. Están basados en dispositivos biestables que solo pueden tomar dos valores posibles, el 0 o el
o el 1 tienen como ventaja poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener que la necesidad de modificar físicamente la máquina. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos componentes, de estas dos computadoras? La ventaja que tenemos en esta computadora digital es que el software tiene que ver compatible con el hardware. Si tenemos un software, ¿sí? Tenemos que tener instalado un hardware. Entonces, esos dos llevan de la mano. Ahora, aquí hablan específicamente de un 0 y 1. ¿Para qué servirá? Las computadoras digitales que tenemos ahorita en la actualidad solamente nos aceptan, nos reconocen el 0 y el 1. El 0 se maneja como falso y el 1 se maneja como verdadero. Entonces, la computadora solamente nos va a atender ese tipo de lenguaje y a ese tipo de lenguaje se le llama binario, ¿sí? Lenguaje binario que es el 0 y el 1, que es de la base 2. El 0 y el 1, la computadora interpreta, el procesador solamente nos va a entender ceros y unos. Por ejemplo, cuando alguien abre un documento de Word y empieza a ejecutar instrucciones, empieza a teclear texto, letras, códigos, etcétera, todo lo que va a teclear, la computadora lo va a interpretar como ceros y unos. ¿Y quién se va a encargar de ejecutarlo? El procesador. El procesador se va a encargar de ejecutar ese código a convertirlo a otro lenguaje que va a interpretar la máquina y nos va a mandar un resultado que nosotros vamos a interpretar. El resultado que nos manda es por medio de pantalla, que es un dispositivo de salida. Es un dispositivo de salida que es el monitor. El monitor se va a encargar de mostrarnos ese resultado de lo que nosotros le estamos ordenando a la computadora. Entonces, la computadora solamente nos va a interpretar ceros y unos. ¿Y quién se va a convertir? ¿Quién se va a encargar de convertir esos procesos? El microprocesador. Entonces, el microprocesador es uno de los principales de la computadora que se dedica a ejecutar lo que son todos los procesos de la computadora, tanto como instalaciones de programas. Por ejemplo, cuando instalan un software, el procesador se va a encargar qué tanta velocidad va a tener ese procesador en ejecutar un programa, en instalar un programa, en desinstalar un programa, en cargar un paquete, en descargar, en tener un software, en abrir las ventanas. Entonces, tiene que ver mucho ese procesador. Ahora, hay dos tipos de procesadores. Tenemos el Intel, que es el más conocido, y el AMD. Entonces, las dos diferentes de esos procesadores es que el Intel se dedica más a gráficos. ¿Qué quiere decir? A cosas más reales, a cosas de videojuegos, cosas con gráficos que no se vean pixeleados. A eso se enfoca AMD del procesador, ¿sí? Ahora, Intel se dedica más a lo que son programas de aplicaciones para crear software, para creaciones de páginas, para creaciones de programación orientada a objetos, diferentes tipos de programación. Entonces, el Intel y AMD se enfocan a esos dos. Uno, cosas reales para videojuegos y una cosas para programación o creaciones de software. Entonces, varían mucho las características de esas dos. Esas características varían mucho, tanto como en el hardware, tanto como en el software. Varían mucho también de los precios. AMD es un poquito más barato y Intel es una computadora con un poquito más de recursos y sale un poquito más caro. Pero la ventaja es que un Intel viene más equipado, tanto como el software y como hardware. Por ejemplo, una computadora de 8 de RAM con un procesador de 2.8 GHz es más rápido que un AMD. Un AMD te puede traer de 6 de RAM y 2.2 GHz. ¿Qué quiere decir? Esas velocidades que les estoy comentando es la manera en que va a trabajar una computadora. Las computadoras también trabajan con un núcleo, con dos núcleos. ¿Y cómo se dan cuenta? Es el procesador. El procesador se encarga de ejecutar esos programas
de abrir más rápido lo que son el software, las aplicaciones. Cuando primera vez abrimos una aplicación, tarda en demorar esa aplicación. Dicha esa aplicación que el procesador está interpretando, está intentando ejecutar ese programa para que la computadora y la memoria RAM se adapten a ese software que están trabajando. Entonces, aquí la computadora digital en la actualidad, eso es lo que va a ocupar. Ahora, habla mucho aquí de las generaciones de las computadoras. La primera generación, la segunda generación, tercera, cuarta, quinta y sexta. En esta sexta, lo que es las generaciones, estamos en las computadoras portátiles, las computadoras de escritorio y los sistemas operativos han avanzado mucho. Entonces, para una computadora se le puede integrar varios sistemas operativos. Sí se puede, pero dependiendo las características de la computadora. Entonces, la computadora, por más que ustedes, por ejemplo, la computadora se cicla, cuando una computadora se empieza a ciclar es por varias funciones. Una, porque la computadora necesita mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento tanto como preventivo y tanto como correctivo. Las computadoras se deben de formatear cada 6 meses, o sea, cada medio año, para que la computadora tenga un buen funcionamiento y para darle un buen mantenimiento a esas computadoras, tanto como portátiles y tanto como de escritorio. Entonces, ¿y qué se hace en ese ciclo? Se carga de nuevo el sistema de lo que tienen o quieren cambiar de sistema operativo. Por ejemplo, si ustedes tienen de fábrica Windows 8.1 y se quieren cambiar a 10, pues esa computadora se debe de formatear y cambiarle el sistema operativo a Windows 10. ¿Qué se hace con sus documentos? Hay dos opciones que se pueden realizar. Se pueden realizar por medio de respaldo de información, ¿sí? Y se puede hacer por medio de formatear todo y borrar todo. Ahora, algunas computadoras, yo lo reconozco que tienen garantía del fabricante. Si una computadora se formatea, pierde la garantía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las computadoras que tienen garantía se pueden realizar otra opción. Esas computadoras que tienen garantía se pueden reiniciar de fábrica. Hay 3 opciones. Reiniciar de fábrica y mantener tus archivos. Esa es la primera. Entonces, se va a reiniciar de fábrica y va a contener los archivos. Pero la desventaja es que se va a regresar a la paquetería de software que tenía. Por ejemplo, el Office 2016 ya lo trae vencido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al momento de abrir un Word o un PowerPoint les va a decir que la licencia ha caducado. Así va a pasar con las demás aplicaciones, por ejemplo, el antivirus. Lo que es el antivirus, la mayoría lo trae Norton, ¿sí? Que ya va a venir caducado. Pueden instalar otro software al momento de lo que es reiniciar o cambiar de sistema. ¿Le pueden cargar otras paqueterías? Sí, sí se puede cargar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una computadora tiene garantía? No se puede abrir el hardware. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no pueden abrir una computadora y quitarle el disco duro o quitarle la memoria RAM. Entonces, esa computadora ya pierde la garantía. ¿Por qué? Porque ya no lo estás mandando con el fabricante. Entonces, igual, si le cambias de sistema operativo, la computadora, si tiene Windows 8.1 y le cambias al Windows 10, ese sistema operativo automáticamente pierde por garantía. ¿Por qué? Porque se le va a eliminar lo que es el recovery. El recovery es para generar los datos de fábrica de una computadora, ¿sí? Y el disco duro se va a borrar todos los datos que tenía. Entonces, es recomendable reiniciarlo de fábrica, lo que es una computadora cuando contiene garantía. La segunda opción es reiniciar de fábrica y perder todos tus archivos. Pero la desventaja de la segunda opción es que no se borran las contraseñas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, contraseñas de inicio de sesión con correo electrónico, ¿sí? Entonces, si ustedes se les olvidó el correo electrónico, no se va a borrar. Eso lo hace en la tercera opción. En la tercera opción realiza lo que es eliminación de contraseñas
¿sí? Y eliminar todo lo que son datos, ejemplo, documentos, fotos, imágenes, videos, descargas, escritorio, software. Todo eso lo va a eliminar en la tercera opción. Continuando con la actividad, vienen lo que son partes de una computadora. Las partes de una computadora son lo que lo conforman. Por ejemplo, el teclado, el mouse, las bocinas, el escáner, la impresora, el mon, ¿sí? Comenzamos con las partes de un computador, que es el teclado. Es un dispositivo que brinda la posibilidad al usuario de introducir datos, que después pueden ser interpretados por el CPU. Bueno, aquí es un dispositivo de entrada, ¿sí? El teclado solamente va a estar esperando a que nosotros le demos las instrucciones para que el CPU lo procese. Ahora, ¿qué significa CPU? CPU significa Unidad Central de Proceso. El CPU se va a encargar de interpretar todos los datos que nosotros le vamos a ordenar, tanto como texto, numérico, alfanumérico, símbolos, letras, él lo va a interpretar, ¿sí? Automáticamente. Si nosotros cambiamos de tipo de idioma de teclado, el procesador lo va a seguir ejecutando, ¿sí? Cuando una computadora deja de ejecutar, es cuando una computadora se cicla. Cuando se pone la pantalla en blanco, es cuando la computadora no responde. Entonces, ¿qué se debe de realizar en esta ocasión? Se debe dejar la computadora hasta que responda, ¿sí? Para que se quite lo que es la ventana en color blanco, para que vuelve a procesar. ¿Qué quiere decir? El CPU se cicló, no sabe qué ejecución está realizando, ¿sí? Se cicló, entonces hay que dejar que la computadora responda. Muchas veces la computadora se cicla por varias razones. Una, pues nunca la han formateado, ya lo comenté. Dos, su disco duro está lleno. Tres, tienen muchos archivos que están dañando o tienen su computadora infectada. Cuando una computadora está infectada, su computadora automáticamente se vuelve muy lenta, ¿sí? Entonces, si está infectada su computadora y meten una memoria USB y lo pasan a otra computadora, esa computadora se va a estar infectando cada vez que ustedes meten una memoria. ¿Y cómo se dan cuenta? En esa opción se dan cuenta porque cuando insertan una memoria, automáticamente les va a crear acceso directo. ¿Qué quiere decir? Que unas carpetas van a aparecer con unas flechas hacia arriba. Y al momento de querer abrir esas carpetas, les va a decir acceso denegado. Esas carpetas ya se dañaron. Si ustedes intentan abrir cualquier carpeta que tienen en la memoria, les va a decir que no tienen permisos. ¿Por qué? Porque ustedes son invitados y el virus que está alojado en su memoria es un administrador. ¿Qué se realizan esos pasos? Se debe de formatear esa memoria para que libere todo, se va a eliminar todos sus archivos. Entonces, eso es la opción correcta. La segunda opción es, con un símbolo de sistema, eh, desbloquear todas las carpetas y hacerte una copia de seguridad. Entonces, vas a tener la información con la información que tenía la memoria. Vamos a descultar los archivos, ¿sí? La memoria lo marca como la memoria que tiene información. O sea, en color azul les va a marcar. Pero al momento que de abrir esa carpeta les va a decir que no tienen los archivos que no pesan. Entonces, esos archivos siguen manteniendo, pero están como archivos ocultos. Entonces, no se les permite editar. ¿Qué se va a hacer? Con un símbolo de sistema se va a abrir, o con un bloc de notas van a escribir attrib. Attrib significa desocultar archivos, ¿sí? Pero al momento de realizar en lo que es un bloc de notas, automáticamente lo tienen que guardar no como bloc de notas, sino como, por ejemplo, tienen que poner ejemplo 1.bat. El punto .bat lo va a identificar como un archivo ejecutable. Si ustedes no ponen el archivo de .bat, no se va a guardar como un ejecutador. ¿Qué quiere decir? Al momento de darle clic a ese archivo, se va a abrir una ventana con símbolo de sistema y va a ejecutar las instrucciones que nosotros tenemos
a lo que es el bloc de notas. Si no se puede en esa opción, lo pueden realizar con símbolo de sistema. Pero el símbolo de sistema se tiene que realizar como administrador. Si ustedes están como invitados, no se les permite realizar esa ejecución. ¿Por qué? Porque están como invitados. Todos los permisos se les va a otorgar como administrador. Bueno, seguimos con unidad central de proceso. Comúnmente conocido como microprocesador, es el encargado de procesar los datos contenidos en los programas e interpretar las instrucciones del usuario. La, la evolución de la tecnología en este rubro ha sido tan grande que actualmente existen microprocesadores con doble núcleo, que básicamente son dos procesadores en uno mismo, lo que les permite aumentar considerablemente la capacidad del procesamiento de datos de una forma más rápida. Bueno, aquí les habla de un procesador de doble núcleo. Un procesador, entre más pines tenga, más rápido va a ser la computadora. En la computadora se deben de interpretar o se debe de visualizar lo primero que es el procesador. Lo que es la memoria RAM y el disco duro se le pueden cambiar, pero lo que es el procesador es el principal unidad central de proceso. Lo que se va a realizar, se va a encargar de las tareas en ejecutar. ¿Sí? Aquí habla un procesador de doble núcleo. Ese procesador de doble núcleo se va a encargar, por ejemplo, cuando ustedes están instalando un software, ejemplo, Office Professional Plus 2016, lo están instalando y automáticamente ustedes pueden estar viendo un video de YouTube, pueden estar programando en un sistema de lenguaje de programación, por ejemplo Java o C++. La computadora no se va a ciclar, va a seguir siendo sus procesos de una forma normal. Hay computadoras que no les permite hacer todos los procesos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el procesador automáticamente se cicla. Entonces, va a estar en un 100% ocupado en ese procesador que va a estar instalando todos los requerimientos del Office Professional Plus, va a estar creando carpetas, va a estar creando DLLs dentro del disco duro. Entonces, va a ocupar muchos procesos que se va a encargar el CPU. El CPU se va a encargar de instalar todos esos sistemas. Ahora, ¿cómo se cicla una computadora? La computadora se va a ciclar entre más aplicaciones tengan abiertas, la computadora se va a dividir. Por ejemplo, si ustedes cuando encienden la computadora está al 100%, está esperando las instrucciones a que el usuario les va a brindar. Si el usuario automáticamente abre lo que es el navegador Chrome, le va a ocupar el 80% o el 70% de la memoria RAM, ¿sí? En los procesos que se va a ejecutar el Chrome. La ventaja que tiene el Chrome es muy rápido, ¿sí? En buscar una información, pero te consume mucha memoria RAM. Eso es la desventaja. La otra es Firefox. Firefox es uno de los navegadores también muy ocupados, igual que el Chrome, pero la desventaja es que también te consume mucha memoria RAM. Lo que es el Internet Explorer es uno de los navegadores que tenemos que no ocupa memoria RAM, no ocupa mucha memoria RAM, pero la desventaja es que esos tipos de navegadores son muy lentos, pero son más seguros todavía que un Chrome. Un Chrome te puede descargar lo que son extensiones y un Internet Explorer no, te lo bloquea. Ahorita en la actualidad los navegadores están siendo ejecutados o inyectados están siendo actualizados las versiones con Ajax o con Java. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente un software, si viene infectado, automáticamente el Chrome no te permite descargar. Eso es la ventaja cuando tienen un navegador muy actualizado. Las computadoras se actualizan siempre, les dicen que hay una nueva actualización. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando ustedes apagan la computadora, te dice, espere, actualizando 1 de 3 y empieza la pantalla azul y comienza desde 0, 1%, 2%, 3%, 4%. Esas actualizaciones la computadora lo requiere para que la computadora se ponga más
más rápida, su sistema lo tenga con mayor actualizado. Si hay, por ejemplo, un malware en la nube, no le haga daño. Entonces, esas actualizaciones son muy importantes para la computadora. No se lo deben de denegar. Entonces, cada vez que hacen una actualización, ustedes dalen en reiniciar, que se actualicen todo lo que son las actualizaciones. Ahora, si ustedes tienen prisa y automáticamente desconectan la computadora, cuando lleguen, lo vuelven a conectar, esa computadora va a seguir con ese proceso. ¿Por qué? Porque necesita la actualización forzosamente. No se lo pueden quitar hasta que termine. Hay ocasiones que la computadora se tarda en demorar esas actualizaciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 a media hora, una hora, hasta puede tardar 2 horas, dependiendo las actualizaciones que tenga y dependiendo la velocidad de su computadora. Todas las computadoras son diferentes, ¿sí? Tanto como hardware como software. Entonces, ahora, si ustedes tienen prisa, oye, yo lo voy a apagar directo la computadora. Si ustedes apagan directo a una computadora, ¿qué quiere decir directo? Donde tiene el botón de encendido y apagado la computadora, si ustedes presionan ese botón, se va a apagar automáticamente. Si ustedes se van a preguntar, no le pasa nada. Ahorita no le va a pasar nada. Pero cuando al momento de volverlo a encender esa computadora, automáticamente les va a decir que esa computadora no se apagó, perdón, adecuadamente. Te va a decir, espere, buscando una imagen para recuperación del sistema. Hay veces que la computadora no encuentra lo que es la imagen de apagado. ¿Por qué pasa eso? Porque el procesador no mandó señal al que el software se apagara adecuadamente, sino una interrupción de ese sistema que automáticamente se generó y se apagó el sistema. Entonces, hay un daño en el sistema operativo que lo va a intentar recuperar esa imagen al momento de iniciar el sistema operativo. Entonces, hay veces que el sistema operativo se daña, que ya no puede, la computadora no encuentra la imagen y no puede arrancar el sistema operativo. ¿Qué se necesita? Tener el sistema operativo para corregir esos errores que la computadora no se apagó adecuadamente. Otra, están dañando ustedes el disco duro de su computadora porque hubo un apagón. Entonces, el disco duro no se paró adecuadamente como lo marca el sistema operativo. Hubo una interrupción, entonces se generó lo que es la aguja del disco duro se paró automáticamente y si tenían ustedes, por ejemplo, abrido PowerPoint, tenían abierto lo que es Excel, Publisher, etcétera, otra aplicación ejecutándose en su programa, al momento de querer abrirlo les va a decir hubo un daño en ese documento o en el navegador te va a decir restaurar, pero los documentos se van dañando y automáticamente los discos duros se van dañando por esos medios. Otra, las computadoras trabajan, también se adecuan, entonces se almacenan las computadoras por medio eh, del clima, por ejemplo. Si una computadora está acostumbrada a trabajar por medio en una oficina con clima, la computadora automáticamente se va a acostumbrar, ¿sí? Ahora, las computadoras se forzan, automáticamente se ven más forzadas en trabajar en un mes de mayo. ¿Por qué? Porque es el día más caluroso, ¿sí? Entonces las computadoras empiezan a aventar en el anticipador de calor muy caliente. Y la primera es el polvo. El polvo hace un cortocircuito en la computadora y a veces la computadora se empieza a quemar. ¿Sí? Cuando una computadora se quema, automáticamente en una lab ya es inservible, excepto lo que es la pantalla. Sí, porque automáticamente hace un cortocircuito. Entonces, por eso es recomendable también en cada año limpiar lo que es parte del hardware por dentro. Limpiar todo el polvo que existe para que no haga un cortocircuito. Aquí nos habla en la diapositiva siguiente, nos está mostrando el monitor. Es un dispositivo que por medio de una interfaz permite al usuario poder visualizar los datos previamente procesados por el CPU.
La unidad mínima que se puede representar en un monitor es denominado píxel, que se puede definir como cada uno de los puntos que conforman una imagen digital. Actualmente, el último en tecnología son los monitores de cristal de líquido, LCD, por sus siglas en inglés. Bueno, los monitores actualmente eran de unos gráficos pixeleados, no tanto como ahorita. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación han aumentado mucho, entonces los píxeles y el hardware, el software, se enfocan más a lo que son LCD. ¿Qué quiere decir? Que mandan imágenes, cosas más reales. Lo anteriormente, lo que se llamaban monitores, eran color blancos y los CPUs eran de IBM. Entonces, esas computadoras, por ejemplo, lo que es en historia de las computadoras, en las primeras computadoras que existieron no tenían lo que son discos duros, no existían lo que es las memorias USB o los puertos. Tampoco se denominaban lo que son mouse, no tenían mouse. Entonces, en esta actualidad ya se cambió todo lo que son LCD. Ahora, aquí habla mucho de los píxeles. ¿Qué tienen que ver los píxeles en un monitor? Es mucha diferencia cuando instalan un sistema operativo, les muestra los píxeles. ¿Qué quiere decir cuando instalan un sistema operativo? Que necesitan automáticamente los controladores para que la imagen se vea en resolución al 100%. Entonces, se tiene que actualizar ese driver, ¿sí? Los drivers significan que, por ejemplo, si yo inserto cuando una memoria a la computadora, cuando esa computadora está recién formateada, no me va a reconocer esa memoria. Por los puertos que les cambie, tanto frontal como trasero, los puertos no me lo va a reconocer. ¿Por qué? Por lo mismo de que los controladores no lo tienen. Otro ejemplo, si yo mando a imprimir, tengo conectado a la impresora, no me va a mandar a imprimir. ¿Por qué? Porque necesito ese controlador de esa impresora. Los controladores de una impresora vienen en disco o lo pueden descargar en internet con el modelo de lo que es la impresora. Sí, ahora, aquí se tiene que reflejar también lo que es el software, porque hay computadoras de 32 bits y de 64 bits. Son dos computadoras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si su computadora es de 32 bits y ustedes instalan una de 64, no son compatibles. 32 y 64 no van a ser compatibles. Entonces, tienen que descargar que sea especialmente para 32 o para 64. Si su computadora es de 64 bits, por todos los software que ustedes van a instalar, van a ser de 64 bits. Aquí en el CPU, en los monitores, no definen mucho lo que son la resolución. Por ejemplo, cuando ustedes duplican un proyector en su computadora o en el CPU, automáticamente se ve medio pixeleado. ¿Por qué? Por la resolución de la imagen que se está visualizando. ¿Sí? En eso. Otra, ¿cómo se dan cuenta que su computadora les falta un controlador? Automáticamente existen software, por ejemplo, ToneLoop es uno, de que se encarga de hacer un análisis a su computadora, qué software están caducados o qué software les hace falta. Y automáticamente ese software les permite descargar todos los controladores o driver, que se le llama, a esa computadora. ¿Sí? Ahora, todos los drivers son necesarios para la computadora. Por ejemplo, otro ejemplo, si ustedes conectan el cable de Ethernet en la computadora y si ese controlador o driver no lo tienen, automáticamente la computadora no va a tener acceso a Internet, ya sea por cable. También lo que es inalámbrico necesita un controlador, ¿sí? Que es por medio de Wi-Fi, ¿sí? Todas las computadoras necesitan controladores para que funcione el hardware. Si ustedes tienen el hardware, pero no tienen el software, que es el controlador, no va a funcionar automáticamente. Entonces, así funcionan los monitores. Los monitores también se conectan por medio de un cable VGA. El VGA solamente nos permite lo que es video.
no permite audio como HDMI. El HDMI te transmite imagen, pero te transmite también lo que es audio. Eso es la ventaja. Y el cable de video, el VGA, solamente imagen, sin audio. Existen lo que son software que te permiten controlar lo que son monitores por medio inalámbrico, ¿sí? Sigue clasificación de computadoras. Bueno, las computadoras personales son computadoras amplias con una pantalla más grande. Generalmente se conectan un tomacorriente para funcionar. Tienen un gabinete y por lo regular está separado del monitor. Existen excepciones, tienen sus propios dispositivos de entrada como son mouse y teclado. Bueno, estos dispositivos, estas computadoras personales son muy diferentes. Estas computadoras se conectan por medio de tomacorriente diferentes. El CPU se va a alimentar de un tomacorriente diferente y el monitor igual. El monitor solamente nos va a transmitir corriente y conexión de VGA. Lo que es el CPU se va a conectar lo que es el teclado, el mouse, la impresora y el cable de Ethernet a los que son computadoras de escritorio. Son más grandes los que son los monitores. Ahí se va a visualizar la resolución de 1080. ¿Sí? 1080 se va lo que es la resolución y lo que son laptops son 720. Bueno, dependiendo también los gráficos que tenga la computadora y lo que es el procesador, es lo que te va a generar la resolución de la imagen. Entonces, las computadoras personales son muy diferentes a lo que tenemos. Ahora, hay computadoras que automáticamente se generan o vienen incluidos automáticamente CPU y monitor. Pero la desventaja de estas computadoras es que se calienta lo que es el CPU y automáticamente el monitor se va a calentar. Ahora, para lo que es, si nosotros está funcionando esa computadora, deja de funcionar. La desventaja es que se tiene que desarmar esas computadoras que ven integrada lo que es el monitor y lo que es el CPU. Eso es la desventaja de esas computadoras, ¿sí? Algunos, por ejemplo, el teclado y el mouse lo manejan inalámbrico, ¿sí? Eso es el medio que se conectan las computadoras. Las computadoras ahorita ya traen lo que es el Bluetooth en la mayoría, pero la desventaja en la conexión de inalámbricos. Tienen que tener controladores también. Y lo que son las computadoras personales que se dividen en dos partes. La ventaja, por ejemplo, si está fallando el monitor, conectan otro monitor para reflejar si ese monitor está siendo falso o simplemente el cable. En cambio, en la otra no, se tiene que destapar todo lo que es la computadora. Y en una computadora, en una laptop, se puede reflejar conectándolo un VGA al proyector o conectándolo a la tele o conectándolo a otro monitor. Ahí se refleja si es el monitor de la laptop o es el CPU.